Meditación para el viernes 3 de febrero del 2023. Oración preparatoria. Señor Jesús, creo en ti. Señor Jesús, confío en ti. Señor Jesús, te amo. Te pido que yo pueda reconocer, Señor, tu presencia en mis hermanos. Te pido tu gracia, Dios mío, para tener la valentía de ayudar a la gente que está a mi alrededor, aunque eso implique hacer cosas difíciles. Señor Jesús, ayúdame a hacer esta oración. Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 6, versículos 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenían custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus fieles y a la gente principal de Galilea, y era el motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta, y su baile le gustó mucho a Herodes y sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras, y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Y ella fue a preguntar a su madre: ¿qué le pido? Su madre contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo, en una charola, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver. Palabra del Señor. San Juan Bautista era una persona que hacía la voluntad de Dios más allá de lo que los demás le dijeran. Decía las verdades a quienes se las tenía que decir. Esta convicción y vivencia de la fe le venía de haber experimentado a Dios en su propia vida. Para nosotros, este encuentro viene en diversas maneras de la de San Juan, pero su valor sigue siendo el mismo. Una misa bien vivida, una charla, hablar con alguien de cómo solucionar los problemas que tenemos, un momento de oración en nuestra casa o en una iglesia, al ver un buen ejemplo que nos impulsa a hacer cosas buenas por los demás, etc. En todas estas actividades o experiencias hay una cosa muy simple, que es el dejarse tocar por Dios, teniendo la actitud de quererlo, y Dios que nos sale al encuentro de muchas formas. Las personas
pueden notar cuando alguien está convencido de lo que cree. Este creer se hace obras y no le interesa tanto lo que otros piensen porque sus ideales le llevan a hacer todo lo que esté en sus manos para seguirlo y actuarlo conforme a ellos, como es el caso de San Juan. Herodes admiraba a Juan, pero no era capaz de profundizar esta admiración y ante la presión social hace lo impensable. Se deja llevar por la inclinación, por lo que otros piensan, por lo que otros quieren y no por su propia convicción, por lo que sabe que tiene que hacer. Parece que el fin de Bautista es trágico por su muerte y que ésta lo ha parado de hacer tanto bien como con su predicación al punto de que la gente creía que él era el Mesías enviado por Dios para salvar a su pueblo. Pero su memoria aún lo recordamos y creemos que él aún nos puede ayudar. Su vida no fue en vano porque sus ideales eran grandes e hizo un gran compromiso de vida con ellos. El más grande terminó así, pero Juan sabía esto, sabía que debía aniquilarse, lo había dicho desde el inicio, hablando de Jesús. Él debe crecer, yo en cambio debo disminuir. Y él se disminuyó hasta la muerte. Fue el precursor, el anunciador de Jesús que dijo, no soy yo, este es el Mesías. Lo hizo ver a los primeros discípulos y después su luz se fue apagando poco a poco hasta la oscuridad de aquella celda en la cárcel donde solo fue decapitado. Pero, ¿por qué sucedió esto? No es fácil relatar la vida de los mártires. El martirio es un servicio, es un misterio, es un don de la vida muy especial y grande. Y al final las cosas se concluyen violentamente a causa de actitudes humanas que llevan a quitar la vida de un cristiano, de una persona honesta y hacerle mártir. San Juan Bautista nos inspira a ser coherente, nos inspira a llevar hasta el fin de las consecuencias nuestra fe, a amar con devoción a Jesucristo, amar con devoción a nuestros seres queridos, a ser hombres de una sola pieza. Imitemos a Juan y sobre todo dejemos que Cristo aumente en nuestro corazón, que viva en nosotros cada vez más, aunque eso implique que nosotros, nuestras comodidades, nuestros gustos vayan disminuyendo. No disminuirá nuestra felicidad, al contrario, seremos cada vez más felices en la medida que Cristo viva en nosotros. Dediquemos un tiempo a nuestra oración, a meditar, a hablar con Cristo. Hablemos de estas cosas con el Señor. Hablemos con Cristo. Dejemos un tiempo para nuestra oración personal, para acercarnos al Señor, para pedirle que nos ayude a ser coherentes, para pedirle que Él crezca, aunque nosotros tengamos que disminuir.